Buenas tardes, mi nombre es Gloria Valentina Cuevas Velázquez. Soy estudiante de la carrera de Derecho con número de matrícula 211-651 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Em, Pretendo dar respuesta al reto número 5 de la materia de sociedades y contratos, eh, que nos está solicitando que le veremos este video. Este reto número 5 se llama aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Bueno, me pide una serie de cuestionamientos y me dice que analice un caso con la finalidad de darle congruencia y respuesta a este planteamiento. Dice que el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebra un contrato con el laboratorio Collins St. Phillips, ubicado en Nueva Zelanda, que el objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato del 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega la de la mercancía en 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abate-lenguas y aplicaciones, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las camas de hospital estaban defectuosos. Bueno, este es el planteamiento que se expone y que hay que desarrollar. En base a este caso expuesto, quieren que de manera argumentada y con fundamentación jurídica responda a las siguientes interrogantes: qué tipo de contrato mercantil celebran las partes, que el contrato se puede considerar de carácter internacional, qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificamos y qué obligaciones corresponden a cada una de las partes por la suscripción del contrato. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Argumentar las respuestas y si creo que procede la cancelación del contrato. Y bueno, que se denuncie una conclusión. Primero que nada, quiero comentarles que derivado que sí es bien cierto que el comercio internacional no existe un modelo de contrato es profeso, sino que los que existen se adecuan a las necesidades específicas de las partes contratadas primero. Yo identifico un contrato de compraventa internacional y es un contrato de consumo, o le podríamos es un contrato de consumo, pero aquí en México se le llama contrato de mercaderías y o sea, se lleva una serie de procesos que se deben de hacer a través de la Organización de Comercio Internacional. Entonces, pero en el caso que nos ocupa, primero que nada sí quiero hacer mucho énfasis en esto porque verdaderamente este caso se me hace así como que bien irrelevante, porque es un hospital que se encuentra ubicado en España y es un laboratorio con una empresa que se encuentra ubicada en Nueva Zelanda. Por lo tanto, esto da respuesta a que mi contrato se puede considerar que es de carácter internacional por encontrarse dos países inmersos en este. ¿Cuáles son su legislación? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo eso? La desconocemos. Las desconocemos. Eh, Así, simple y llanamente se desconoce. Más sin embargo, por encontrarnos con los contratos que son entre España y son Nueva Zelanda, damos por hecho de que es un contrato de tipo internacional.
Este, ¿qué tipo de contrato celebran las partes? Pues obvio es un contrato de compraventa, de compraventa internacional. Eh, mm, Ahora, ¿qué tipo de contrato internacional por medios específicos identifico? Bueno, pues es un contrato de consumo. Más sin embargo, si quisiera hacer referencia a algunas conclusiones a las que llegué, porque bueno, los contratos con firma electrónica que se utilizan para identificar al firmante es un documento electrónico asegurando la plena integridad del mismo en un proceso rápido y efectivo. El contrato de compraventa internacional es el más utilizado entre aquellos que regulan las relaciones comerciales entre empresas de distintos países, en el que se establecen los derechos y obligaciones de las partes entre un comprador y un vendedor. Aquí no hay más, es un laboratorio y es un hospital, y aquí las partes son el comprador y el vendedor, así como los remedios en caso de incumplimiento de una compraventa internacional. Otro aspecto no es menos importante en cuanto a los atributos y características personales de cada exportador en su actuación corporativa en relaciones comerciales internacionales, se apliquen en cada paso una etapa del ciclo, eh, de acuerdo a la técnica y experiencia necesarios para que los contratos que se celebren surtan efectos plenamente y en forma satisfactoria para ambas partes. Eh, una de estas partes de estos actores más destacados en cuanto a las prácticas mercantiles a nivel mundial y sociocomercial de un gran número de países a través de la celebración y puesta de vigor de los más de 11 tratados comerciales que existen. Sin embargo, nosotros desconocemos si existen, si Nueva Zelanda tienen un tratado de libre comercio, si están adheridos tanto a la Organización Mundial de Comercio o al, ¿cómo se llama? O a la Unión Europea. Sin embargo, el contrato que yo identifico es un contrato de consumo. Aquí en México le podríamos decir, es un contrato de, perdone, se me olvidó en este momento. Ahora, todos este tipo de contratos se rigen por el principio de autonomía de la voluntad, el cual da plena facultad a las partes de decidir sobre la forma de cómo van a negociar, es decir, las leyes que aplicarán al contrato y de las controversias si se presentaran. Debido a este principio, si tienen ilimitadas modalidades de contratos internacionales cuya aplicación carece de concordancia. Bueno, sí quiero mencionar que este caso está bien ambiguo porque dice, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Pues no lo sabemos. O sea, no lo sabemos porque el contrato no se nos da a conocer. Entonces, estas obligaciones quedan implícitas en la forma, en la forma como, o sea, primero que nada, un contrato, voy a darles así como que sus pasos para que más o menos, este, nos ubiquemos de lo que estamos hablando, ¿no? No quisiera meterme mucho en el contexto del problema porque la verdad se me hace algo que ni cumple ni tiene nada que ver. Más sin embargo, sí me voy a ir porque diciendo que el contrato de compraventa internacional, en esta parte inicial del contrato se conoce como encabezado o título, y como se observa comprende el nombre del contrato y de las partes contratantes. Existen formatos en que aquí se incluye el nombre de los representantes, sin embargo se considera más apropiado reservarlo para, mm, para que sea de elección de quien lo redacte, ¿no? Pero sí, aquí debe de quedar en esta parte inicial quiénes son los que intervienen, cuál es su domicilio fiscal, dónde se encuentran localizables, su domicilio, o sea, una serie de cuestiones
que tenemos que ver. Bueno, después viene otro apartado que son las declaraciones. En estas declaraciones solo existen dos tipos de actores en este caso. No hay un tercer país, más sin embargo, son las declaraciones en primera instancia las que declara la vendedora y en segunda instancia las que declara la compradora. Entonces, lo que ambas partes declaran en la primera, eh, pues es todo, todo lo que la ha comprado, o sea, siempre las condiciones en este tipo de contratos las va a poner el vendedor cuando son de tipo internacional. Él es el que se va a encargar de decir, yo te voy a vender esto, voy a hacer aquello, y la parte de compradora pues ya dirá si quiere o no quiere, y ahí es a donde va a manifestar su parte, ¿no? Más sin embargo, el vendedor tiene que manifestarse si hay un tratado internacional entre España y Nueva Zelanda, si hay tratado bajo ese esquema, o sea, del que pretende plasmar en el contrato. Después vienen las cláusulas. En esas cláusulas la descripción es algo así como, ¿qué pasa si no cumplo, si no te cumplo? Si yo debo de cancelar. Entonces, en esas cláusulas se van a ir manejando de la siguiente manera. ¿Cuál es el objeto del contrato? ¿Cuáles son o sea, el objeto de tú me compras y no sé, una serie de cuestionamientos, ¿no? ¿Cuál es el objeto de compra y venta o de intercambio? O sea, puede ser una serie, pero aquí básicamente es la compra. ¿En qué condiciones? Eh, Voy a describir también el servicio que se va a ofertar, las condiciones de uso, el soporte técnico si es necesario, eh, el monto del contrato. Ahí se deben, aquí habla de 2 millones, bueno, pues ahí se debe de especificar pero es completa, son hojas, no una, pueden ser hasta 2, 3 hojas completas, donde el monto del contrato se va a describir, o sea, en todo lo que quieran ponerle. La forma y el lugar donde se debe de pagar, o sea, que en este caso pues se pagó con la firma electrónica, este, y se firmó es el día 30 de enero del 2020. Sin embargo, aquí dice que la entrega de mercancías era en 3 meses y esta en el mes de julio al llegar la mercancía, o sea, nunca se cumplió, el contrato nunca se cumplió. La forma y lugar, la vigencia, o sea, el tiempo de duración, pueden ser servicios, entonces el tiempo de duración, las obligaciones que tiene el proveedor, eh, qué obligaciones se manejan, o sea, de qué forma, qué es lo que se va de dejarlo hasta la puerta, de conectarles, no sé, o sea, una serie de cuestionamientos. Las garantías. Las garantías son las fianzas. Si tú no me cumples el tipo de contrato al que a lo que pactamos, yo te voy a penalizar con una fianza, te voy a poner algo impuesto. Eh, en este caso, si te devuelvo la garantía de, de, de la fianza o no te la devuelvo, deben de tener un programa de cuanto al contrato, o sea, de lo que van a hacer, de la logística, de que va a llegar a una aduana y lo van a trasladar, carretera, avión, no sé, una serie de cuestionamientos. La supervisión de que llegue a su buen destino, las relaciones de partes contratantes, o sea, cómo van a ser sus relaciones. En este caso, bueno, pues aquí dice que va a ser de manera electrónica, ¿no? Si se hacen acreedores a una pena convencional, si cumples o no cumples, te voy a deducir algo si no me llegó a tiempo. En este caso, pues aquí me habla de un embalaje de 3 camas que debió haber llegado, que la perilla no sirvió, que esto, te voy a hacer unas deducciones y ahí deben de venir escritos todos. Si es necesario que en este caso yo veo que no llegaron
todo lo que les pedí, pues no, pues tienen que tener que hacer una modificación al contrato. Si ellos dicen, bueno, sabes que ya no te quiero vender, o sea, ya me cansé, no te quiero vender, se puede dar una terminación anticipada. ¿Cómo va a ser ese procedimiento de terminación anticipada? Si me rescinden el contrato, si el procedimiento de la rescisión del contrato, ¿cuál es si por alguna causa fortuita o causa mayor, por ejemplo la pandemia, ¿no? Generales, o sea, y también hay un apartado de los generales que son los defectos y vicios ocultos, o sea, que haya habido cosas en el contrato que no se dieron. En cuanto a sus comunicaciones, sus desavenencias, su legislación aplicable. Bueno, todo esto lo veo que no señalan una legislación, no existe una legislación, porque no sabemos cómo se maneje, bajo qué tratado, bajo qué, dónde se encuentran ubicados, no conocemos esto, no nos da luz y no podemos contestar. Entonces ya las obligaciones que corresponden a cada parte de la suscripción del contrato, bueno, pues ya dijimos, ¿no? Que hay unas cláusulas, que hay que una parte, ambas partes declaran, tanto la vendedora como la compradora, tienen una serie de cláusulas y además, pues ya nos vienen a dar como las sanciones, como una especie de la forma de cómo nos van a pagar, las sanciones y una general, o sea, las generales donde nos dicen en las condiciones, todo eso se tiene que describir dentro del contrato. Ahora, que si qué opciones tenga el hospital frente al contrato, pues, reclamar o modificar, o sea, eso yo no le veo mayor problema. ¿Qué crees que procede la cancelación del contrato? Pues sí, si quieres, sí, o sea, estamos hablando casi de contratos aquí de manera particular. Sin embargo, veo una serie de violaciones y dice que culmina con la firma del contrato el día 30 de enero y resulta que las mercancías me las están entregando en el mes de junio del 2020. Quiere decir que no pactaron, no cumplieron con los 3 meses que acordaron. Este, pero sí me gustaría terminar diciendo que con ustedes que el uso de los medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología para manifestar el consentimiento a través de estos implica el ejercicio de nuestras libertades y derechos, lo que es posible gracias a la conectividad que el Internet hace accesible. México constitucionalmente reconoce los efectos legales de los documentos creados, transmitidos y recibidos y almacenados en forma electrónica. Al incorporar en la legislación las recomendaciones legales y técnicas indicadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que al día de hoy las vemos implementadas tanto en el sector público como en el gobierno digital y en el privado con el comercio electrónico nacional e internacional. O sea, sí hay o sea, sí se reconocen esos medios electrónicos y además que la verdad pues, son de gran ayuda. Eh, Se reconoce que desde hace tiempo los expertos en tecnología y los abogados se enfrentan al reto de comprender y aplicar normas que converjan en campos de trabajo, en que se requiere aprender nuevas habilidades y desprender de viejos criterios, al fomentar el conocimiento, entendimiento y interpretación de la ciencia, la tecnología en la información y comunicación, y en particular el uso del fundamentalismo de los efectos legales de los mensajes de datos emitidos por medio de la firma electrónica avanzada, que esto es obvio que va a fortalecer especialmente a los abogados y a los juzgadores, enriqueciendo las máximas de experiencia, la lógica en la valoración de pruebas, construyendo la sana crítica del valor probatorio de la firma electrónica. Y no menos importante es escuchar y entender aquellas opiniones que consideran que el uso de la firma electrónica avanzada genera aspectos negativos en el reconocimiento de los documentos suscritos por aquellos que no reconocen el valor por carecer de una firma hecha por la mano humana, ¿no? Calificándolas de carentes ya y ser firmados por una máquina. O sea,
Si bien este hecho es cierto desde el punto de vista técnico, puede ser preocupante si el jugador coincide con este tipo de pensamientos. Entonces, miren, básicamente este reto, eh, pues es aplicar la norma a los contratos mercantiles. Sí, existen como tal, lo reconozco, lo he leído. Hay un sinfín, incluso tuve oportunidad de meterme un poquito a leer la parte del comercio exterior mexicano en la parte de ProMéxico, donde sí se ve que hay tratados internacionales, pero estoy hablando de México. En este caso estamos hablando de un contrato que puede existir en dos países que nosotros en este momento no conocemos ni sabemos si existe legislación ni cómo, por ejemplo, leía yo que la buena fe no existe en otros países, nosotros sí la tenemos, entonces, además, por ejemplo, el material viene incompleto, entonces aquí, pues yo creo que más que modificarlo, hay que sancionarlo y hacer que cumplan para hacer las garantías, que las garantías se cumplan y hacer cumplir el contrato. Porque no sabemos, por ejemplo, si llegado un momento entre esos países, al llegar a la frontera, les permiten pasar lo que dijeron que hicieran, o sea, deben de pagar ICOTEMS, aranceles, o sea, es complejo, es muy complejo y verdaderamente esto yo creo que más allá de un reto y de leer algo que nos están proporcionando para pasar una materia, pues sí es complejísimo y hay que leer mucho y empaparse sobre todo del derecho internacional. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Espero que haya dado respuesta a lo que me solicitaron y pues muchas gracias por su atención. Buenas tardes.